Seguimos con nuestras clases. Ahora nos tocaría repasar la clase número 31. Uy. Seguimos con el tema de ecuaciones de Maxwell. Bueno, quedamos en que estamos describiendo el campo magnético en un medio magnético se llama, en el cual habíamos visto que se separan en medios que se comportan de forma paramagnética, diamagnética y superconductoras. Bueno, nos faltaba expresar el campo magnético, bueno, las leyes de Maxwell en función de los nuevos parámetros que se introducen. Eh, de acuerdo a lo que les había comentado antes, se convierte, bueno, en lo siguiente. Primeramente vamos a asumir que es rotacional, bueno, continuando con la clase anterior, creo que vamos acá. Asumimos que solamente va a estar con esta, ¿no? No, esa es la ecuación, la ley de Faraday, perdón, la ley de Ampère, pero sin la de corrección de Maxwell. Por el momento vamos a verlo así. Y vamos a decir, pues, que ahora el efecto que va a tener, bueno, les decía, ¿no? Ahora van a estar todos alineados, los momentos de dipolo magnético, todos van a estar alineados junto con el campo externo, ¿no? Y también les comentaba que estos representan su propio campo magnético, en el cual estarían dirigiéndose hacia abajo, ¿no? Una especie de oposición, o depende si eran materiales diamagnéticos o paramagnéticos, se alineaban en contra o a favor. Esa nueva alineación vamos a decir que se trata de una nueva densidad de corriente que la vamos a llamar densidad de magnetización. Este es el aporte de esas nuevas partículas del medio que pueden estar en contra o a favor del nuevo campo magnético. O, bueno, asignamos entonces un nuevo valor de rotacional a esto. Y aquí está la palabra clave. Se llama magnetización a la densidad de corriente. Por eso también se llama, ¿no? Densidad de corriente de magnetización. Es como si hablara de otra fuente, que va a ser este vector M, y sería ese, ¿no? De la magnetización. Entonces, nos quedaría que es rotacional del campo magnético, ahora dependiente, bueno, era siempre dependiente de la densidad de corriente, más un mu sub 0 rotacional de la magnetización. Posterior a eso, divido todo entre mu sub 0 y llevo esto al lado izquierdo, lo cual tendríamos 1 entre mu sub 0 rotacional del campo magnético menos el rotacional de la magnetización igual a mu por la densidad de corriente. Igual que antes, eh,
Voy a unir estos dos términos de acá. Y a esto le vamos a poner un nuevo nombre. Ah, bueno, aquí ya no hay mi sub-cero, ¿no? Aquí también ya he dividido todo. Habría solamente eso. A todo esto le vamos a llamar de una manera nueva. Ahorita. A toda esta expresión que está en paréntesis se le da el nombre de H. Por lo tanto, queda el rotacional de H que se llama campo auxiliar magnético. Y concluimos ahora que H es 1 sobre mu sub 0 B menos M. Si despejamos de aquí el campo magnético total, entonces tenemos mu sub 0 H más M. Ese es un resultado importante donde dice que el campo magnético va a ser eh, el aporte tendría el campo auxiliar y la magnetización del medio en el que está magnetizado para dar el campo magnético final. Ahora, para un medio magnético simple, nuevamente, tenemos que esa magnetización va a ser igual, un XM veces H. Por lo que si reemplazamos nosotros en esta ecuación tendríamos que el campo magnético es mu sub 0 y nuevamente, ¿no? Una factorizadita ahí del H y tenemos acá un valor de Km y quedaría algo muy parecido al campo eléctrico, ¿no? Solo que esta vez con campos magnéticos. Y esta vez en vez de sea D es H. Esto de acá es la permeabilidad magnética del medio. Por lo tanto, quedaría que H es igual a 1 sobre mu veces el campo magnético. Si reemplazamos en la ecuación, eh, por así llamarlo, de Ampere, tendríamos que el rotacional de H ahora ya no es H, ¿no? Sino es 1 sobre mu veces B es la densidad de corriente. Y de acá tendríamos ahora lo que es la ecuación de Maxwell del campo magnético para el medio. Vean que ahí, bueno, estaba en la anterior clase, lo mismo teníamos para el campo eléctrico, ¿cierto? La divergencia del campo eléctrico era, en este caso, es carga sobre E. Ya no son mu sub 0 ni E sub 0, ¿no? Ahora son mu y E. Permeabilidad magnética del medio ahora, y esta es la permeabilidad eléctrica del medio también. Ambas ecuaciones, que las voy a dejar acá también, vean que nos habla ahora de un campo eléctrico y magnético que lo podríamos estudiar en un medio tanto dieléctrico para el caso del campo eléctrico o un medio magnético en el caso del campo magnético. Así que podríamos reescribir las ecuaciones de Maxwell
para estos casos, ¿no? Y ahí tendríamos completado las ecuaciones de Maxwell en el medio. Entonces, pues, como conclusión, presentamos las ecuaciones de Maxwell en el medio. En un medio simple, mejor lo colocaremos, porque les comento que en la teoría electromagnética, esas magnetizaciones no se pueden asumir de esta forma. Tampoco se puede asumir el campo de desplazamiento como lo hacíamos, ¿no? E, K, E. Esto será exclusivamente para medios simples. Y la verdad es que sí, muchos medios son simples, así que tampoco hay mucho problema. Pero bueno, es importante saber de que se tienen otros tipos, ¿no?, de medios. Así que las ecuaciones de Maxwell en el medio simplemente fíjense cómo cambian, ¿no? La E, y acá cambiaría mu J más mu E en la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Y estas vendrían a ser las ecuaciones de Maxwell en el medio. Simple, ¿no? En un medio simple. Para cualquier medio, ¿no? No simple, voy a colocar acá. Las ecuaciones de Maxwell son. Hemos visto que acá se usa el desplazamiento, ¿no? Cuando consideramos la polarización del medio. Aquí ya no hay esto. Eso de acá no cambia, sigue tratándose de la inexistencia del monopolo magnético. Eso tampoco cambia. Y los que cambian serían estos. Ahora este es H. Eso tenemos J más la derivada del campo de respecto del tiempo. Y estas vendrían a ser las ecuaciones de Maxwell en un medio cualquiera, ¿no? Ya lo hemos visto. Así que vean que hay tres tipos de ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones del Maxwell en el vacío, las ecuaciones de Maxwell en un medio simple y las ecuaciones de Maxwell en cualquier medio. Con eso ya saben diferenciar, ¿no? Que alguna vez van a encontrar con D, esto con H, se está refiriendo a que están en un medio tanto magnetizable como un medio dieléctrico. Si solo vemos E y U, entonces serían un medio simple. Y pues si no vemos nada, pues es simplemente campos electromagnéticos en el vacío. Bueno, esa es una parte entonces. Bien, una vez terminado esto, podríamos mencionar la última parte del tema del repaso del tema de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, les he mostrado un resumen, digamos, bien compacto del tema completo de las ecuaciones de Maxwell. Lo suficiente, en realidad, bueno, para alguien que está haciendo física 3 tampoco necesitamos mucho más. En otra materia es donde se ve más a detalle todas estas cosas que estamos hablando. Y pues no entraría, ¿no?, al examen. Pero eso, digamos que sí, podrían mencionar que también cambian un poco las ecuaciones de Maxwell cuando estamos hablando de un medio simple, ¿no? De un medio o un medio cualquiera. Ahora, lo último que podemos analizar es, ahora sí, referido a lo que quería comentarles, la conservación de la energía para este tipo de
análisis de las ecuaciones de Maxwell. Entonces aquí colocamos. Bien, es muy bonita, interesante la demostración. Les comento, escribimos así. De las ecuaciones de Maxwell, que ya conocemos en el vacío. ¿Listo? Para no hacerlo muy complicado. Bueno, a ver, para hacerlo así. Pues ahora ya conocen perfectamente las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Vamos a llamar ecuación número uno, ecuación número 2, ecuación número 3, y bueno, este es un poquito más largo. Mm, y ecuación número 4. Muy bien, el objetivo es multiplicando por b a la ecuación 3. Bueno, esto no es entre comillas, ¿no? Tenemos que b por el rotacional de e es igual a menos b, aquí falta, ¿no? B por esta derivada. Y multiplicando al mismo tiempo voy a hacer por por toda la ecuación 4. Ahora sí lo tenemos. Bueno, en una primera instancia tenemos eso. Y a la ecuación 4 le vamos a multiplicar por e. Entonces tendríamos e por este rotacional será mu sub 0 j por e más mu sub 0 e sub 0 e por la derivada de e respecto de t. Algo interesante pasa entre estas dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es restarlas. A ver, un momentito, vamos a ver. Voy a recordar o sumar, restar. Esa es la ecuación número 5 y esa es la ecuación número 6. Voy a decir restando 5 menos 6. Entonces tengo acá que b por el rotacional de e menos e por el rotacional de b es igual a menos b por la derivada de b respecto de t. Y voy a colocar primero esto. Menos un mu sub 0 e sub 0 e por la derivada de e respecto de t y menos mu sub 0 j por e. Ahí está. Lo interesante es lo siguiente. O sea, bueno, no es tan reconocible tal vez alguien que no ha repasado bastante el tema de análisis vectorial, pero esto es
una identidad vectorial, que de hecho sería el rotacional, perdón, la divergencia de E por B. Por lo tanto, reescribiendo esta ecuación tendríamos ahora esta divergencia igual a todo esto. Bien, voy a dividir toda la ecuación entre mu sub 0, miembro a miembro. Tendríamos, aquí voy a escribir esa 1 sobre mu sub 0 E por B. Y acá tendríamos, a ver, esta parte hay que saber, ¿no? La derivada respecto del tiempo, por ejemplo, de B al cuadrado sería 2 veces B. Mejor lo colocaré para que ustedes sus apuntes. De la operación matemática. La derivada respecto del tiempo de un vector de módulo al cuadrado. Es 2 veces el mismo vector por la derivada de B respecto de T. Entonces, esa B por la derivada de B respecto de T será igual a 1/2 de la derivada respecto del tiempo de, bueno, ya está el módulo, voy a colocar así nada más, ¿no? B cuadrado. Esto voy a aplicar para esta parte de la derivada, entonces tendríamos menos 1/2 de la derivada respecto del tiempo de B cuadrado, ¿no? Pero antes me estoy olvidando aquí el 1 sobre mu sub 0, mejor que eso entre acá. Listo, ¿no? Lo mismo aquí, como se divide entre mu sub 0, solo quedaría 1/2 de la derivada respecto del tiempo de E sub 0 por E al cuadrado. Y acá simplemente queda J por E. Listo. Ahora solo queda reorganizar esto de la siguiente manera. Esto voy a pasar al otro lado a sumar, ¿no? Y tendríamos 1/2 de la derivada respecto del tiempo. Ahora de 1 sobre mu sub 0, B al cuadrado más E sub 0, E al cuadrado. Y esto es igual a, esto va a pasar con negativo al lado derecho, pero voy a escribir primero esto. Listo. Y bueno, el último paso acá es ver, factorizar el E sub 0. Solo por anotar lo siguiente. Si factorizo esto va a quedar 1 sobre mu sub 0 E sub 0. Me adelanto un poco a decirles que eso es C cuadrado. Donde, bueno, ya imaginarán, C es la velocidad de la luz. Y listo. Poynting era un físico que ha desarrollado este balance de energía que estamos realizando ahorita y ha definido lo siguiente. Vamos a colocar integrando en todo el espacio. Bueno, en un volumen mejor. Tendríamos lo siguiente. La integral de 1/2 de E sub 0 derivada respecto de C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, diferencial de volumen, ¿cierto? Aquí integral de J por E, diferencial de volumen, y menos la integral de esto de acá, diferencial de volumen. Resulta que, aunque no, bueno, no hemos ido estudiando esto con detalle, cuando hemos avanzado campo eléctrico magnético, hay una energía relacionada al campo eléctrico y una
energía relacionada al campo magnético. Y pues comentarles que esta es la suma de todas esas energías, así que todo ese término está relacionado con la energía total y se llama electromagnética, porque ya incluye tanto el campo eléctrico como el magnético. Lo interesante es el lado derecho. Bueno, como es una conservación de la energía, se están dando cuenta, y una de las demostraciones fáciles es justamente partir de las ecuaciones de Maxwell, lo que acabo de hacer. Más fáciles, ¿no? Y vean que ni siquiera es tan fácil. Esto de acá es la energía mecánica. Es aquella energía, no sé, que podríamos mencionar como pérdidas por efecto Joule, por fricción, y bueno, justamente es negativo, ¿no? Porque el sistema pierde esa energía. Y este es el más interesante de todos, porque sale algo muy particular, ¿no? Esto ya es un resultado conocido, les cuento, que tampoco hemos visto, no hemos hablado mucho de energías cuando hemos visto los temas de energía, campo eléctrico magnético, pues que en física 3, como les decía siempre, no se indaga mucho en esos temas. Hay mucho más profundidad de cada tema de lo que hemos visto, casi el doble, digamos, de cosas, o el triple. Por ejemplo, hemos visto la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético en un punto. No hemos hablado cómo será si yo quisiera calcular el campo magnético en todos los puntos del espacio, de todo el espacio, ¿no? Y pues eso existe. De hecho, se analiza en la materia del electromagnetismo. Así que bueno, esta es una de esos detalles que no hemos podido ver, pero es fácil de entender. Ustedes bien saben que cuando una resistencia está, bueno, está pasando mucha corriente, esta se calienta, ¿no? Se tiene una pérdida por efecto Joule. Ese efecto Joule es esto. Y como les decía, esto de acá es una pérdida de energía bastante particular, llamado simplemente flujo de energía. Poynting era el que bueno, ha planteado esta integral, así como la ven. Bueno, esta ecuación se llama el teorema de Poynting, en el que ha definido esta S justamente a este valor que está entre paréntesis. Y esta es la definición que nos interesaba de todo este análisis de la energía. Esta S es el vector de Poynting. Como vi en su examen de física, ¿no?, del anterior semestre, que está hablando sobre el vector de Poynting, pues hay que mostrarlo, ¿no? Entonces eso quiere decir que como auxiliares necesitan saber, por lo menos hasta donde ahorita estoy hablando, conocer la materia para entender qué cosa es el vector de Poynting. Bueno, así que si quisieran determinar solamente les dice el vector de Poynting, ¿qué tendrían que hacer? Calcular el campo eléctrico, calcular el campo magnético, como ustedes ya saben, y al final hacerle un producto vectorial. Y listo. Con eso acabarían. Sí les pediría esto del vector de Poynting. Bueno, ahí acabaría esto. Lo último que les podría mencionar es lo bonito que es esta parte de acá, que pertenece ya a la teoría de ondas electromagnéticas. Todo lo que hemos visto hasta ahorita eran las ecuaciones de Maxwell, ese es el tema de ecuaciones de Maxwell, y acá acaba.
Por si acaso, tal vez podríamos mencionar, hay una variable más que se denomina G, y es el vector de Poynting dividido entre, a ver, ahorita me voy a acordar, pero este es el momento magnético, perdón, momento electromagnético. Podrían pedirles, ¿no? En el examen. Vamos a ver un momento aquí. Voy a revisar el nombre correcto y la ecuación correcta. Sobre C cuadrado. Simplemente son nuevas definiciones que se necesitan, ¿no? Y ese G específicamente tiene el nombre de, a ver un momentito, para no estar dándoles cosas erróneas, ¿no? Aquí está, densidad de momento electromagnético. Listo. Ahora, con todo lo que hemos avanzado, que solo es una parte del inicio de la materia de electromagnetismo, voy a terminar esta clase hablando de las ondas electromagnéticas, que vendría a ser otro tema. Solo les voy a dar un pantallazo porque podrían entrar al examen, pero algo muy parecido, ¿no? O sea, sujeto a hallar campo eléctrico y magnético, realizar una operacióncita como esta y listo. Entonces, decimos ondas electromagnéticas. Como ven, el tema es bastante amplio, ¿no? Y ni se imaginan, porque hay una materia entera de a continuación, después del electromagnetismo, otra materia entera más, donde se estudia principalmente las formas de radiación electromagnética, del funcionamiento de las antenas. Entonces, es muy, muy grande esto. Bien, hablamos de las ecuaciones de Maxwell. Lo interesante es que vamos a considerar las ecuaciones de Maxwell en el vacío. ¿Qué quiere decir esto de sin fuentes? Que cómo sería la divergencia del campo eléctrico sin fuentes. Ya saben que la fuente es esto. Entonces decimos cero. El rotacional del campo eléctrico, esto no cambia, a pesar de que esto sea una fuente, no es una fuente natural. Esto de acá, bueno, no tenía siempre fuente, así que no hay nada que hablar. Y acá tendríamos mu sub 0 J, pero es la fuente, así que se elimina y solo nos queda mu sub 0, E sub 0, la derivada de E respecto de T. Vamos a llamarla ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3 y ecuación número 4. Voy a obtener eh, el rotacional de la ecuación 2 y 4. De la ecuación 2 y 4. Entonces escribo acá, ¿no? El rotacional de esto de acá es igual a, bueno, puede entrar dentro de la derivada y tendríamos el rotacional del campo magnético. Lo mismo de la ecuación número 4. El rotacional del campo magnético, lo mismo. Esto lo dejamos un momento y tendría el rotacional del campo eléctrico.
Vamos a llamar a esta ecuación número 5 y ecuación número 6. Eh, bueno, aquí digo considerando la identidad vectorial que cuando tenemos el rotacional del rotacional de algún vector, esto es la divergencia, mejor dicho, la gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Entonces, ¿cómo nos quedará? ¿Cómo quedarán mis ecuaciones? En el lado izquierdo, vean, escribimos, ¿no? La gradiente de la divergencia menos el laplaciano de E sería igual a menos derivada respecto de T. Y fíjense acá, tengo el rotacional del campo magnético. Eso es esto de acá. Voy a reemplazar entonces esto. Listo. Luego tendríamos, bueno, solo eso, ¿no? La otra. Básicamente acá es lo mismo. Y acá tenemos mu sub 0, e sub 0, la derivada respecto al tiempo de el rotacional del campo eléctrico. Eso es menos derivada de B respecto de T. Estoy uniendo esas ecuaciones, ¿no? Si se han dado cuenta, una ecuación todo respecto a E y otra ecuación todo respecto a B. Lo interesante está acá. Fíjense que como no existen fuentes, ¿qué va a pasar con estos de aquí? ¿No? Son ambos cero. Luego les explico por qué no estamos considerando fuentes. Entonces esto se va a hacer cero, esto se va a hacer cero. Y reordenando un poco más, fíjense, este es negativo. Tendríamos, esto pasa al lado positivo, ¿no? Son dos ecuaciones. Y tendríamos que rotacionar el campo eléctrico o menos, esto ya saben, es 1 sobre c cuadrado, la derivada segunda de E respecto de T al cuadrado, igual a cero. Lo mismo para el campo magnético. Y listo. Llegamos a esas ecuaciones. Un poquito mejor escritas. Y si no, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con estas ecuaciones, pero si la han reconocido, son las ecuaciones de onda. Eso quiere decir que, esto es lo importante, mediante estas operaciones hemos llegado a las ecuaciones de onda del campo eléctrico aparte y magnético aparte. Bien, sé que en YouTube pueden encontrar videitos bien didácticos de poder observar qué más o menos es una onda electromagnética, pero todo lo que estoy haciendo acá es el lado oscuro de esas formitas o de tratar de entender qué es las ondas electromagnéticas realmente. Bueno, son ondas electromagnéticas, si estás de acá, que son ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, ¿no? Si yo quisiera resolver esto, hay que implementar métodos bastante complejos sobre resolución de ecuaciones de este tipo
ecuaciones diferenciales parciales. Estamos muy alejados nosotros en física 3 de esos conceptos, pero nos interesa reconocer por lo menos que estas ecuaciones son ecuaciones de onda. Y lo interesante es que eh, matemáticamente estos resultados ya se conocen. O sea, algún matemático siglos atrás ya lo ha resuelto, antes de que Maxwell se dé cuenta de que eh, las ondas electromagnéticas, bueno, el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, ¿no? Bueno, en realidad eso sería. Y las soluciones son conocidas, ya son conocidas, alguien ya lo ha resuelto, así que no nos preocupamos por esa parte matemática. Y lo interesante está acá, que al resolver esa ecuación, una solución es esta. Bueno, el conjunto de soluciones en realidad. Esta para el campo eléctrico y esta para el campo magnético. Ustedes ya que reconocerán esto, ¿no? Si lo escribiríamos en su forma extendida, esto, por ejemplo, tendríamos, o en su forma trigonométrica, tendríamos que el campo eléctrico es sub cero y es un i elevado a algún ángulo, ¿no? Si recuerdan, eso es coseno de todo eso, más i seno de todo eso. Es un producto escalar, ¿no? Así queda un escalar también. Y lo mismo para el campo magnético. Y ahí está lo súper interesante, que al analizar las ondas electromagnéticas sin fuentes, ahora sí les puedo explicar por qué sin fuentes. Em, Imagínense que tengo acá un electroncito, mejor, una antena, en el que tengo varios electrones moviéndose de un lado a otro. Ustedes bien conocen que por el simple hecho del movimiento de electrones, estos generan un campo magnético, ¿no? Alrededor de ese movimiento de electrones. Y a la vez, como se tiene también movimiento de electrones, se tiene un campo eléctrico ahí adentro, ¿no? Resulta que ese campo eléctrico generado, lo voy a hacer así. Ustedes recuerden que inducía un campo, bueno, a ver dónde está. Debido a un campo magnético se induce un campo eléctrico por la ley de Faraday, ¿no? Así que tenemos un poco más lejos un campo eléctrico inducido ahí. Y a la vez, recordemos que según la ley de eh, Ampère-Maxwell, gracias a un campo eléctrico se induce un campo magnético. Por lo tanto, ese campo eléctrico de verde induce un campo magnético externo. Y así sucesivamente. Lo que pasa acá es que tenemos una sucesión infinita de inducciones y eso justamente son las ondas que se propagan en el vacío, estamos haciendo, ¿no? Y esas ondas tienen matemáticamente esta forma trigonométrica que son exclusivamente de ondas, ¿no? Pues tienen ondas. Fíjense, tienen una velocidad angular acá, una fase, ¿no? Así que no, bueno, estudiamos nosotros las ondas electromagnéticas y no la fuente que lo genera. Por eso es que no estamos considerando las fuentes y simplemente nos enfocamos en las ondas que se están generando en el vacío. No nos interesa de dónde ha surgido, solo quiero ver qué forma matemática tienen esas ondas electromagnéticas. Bien, ya para terminar entonces esto, puedo hacer acá un gráfico
que esto sí han debido ver y pueden ver en cualquier momento en YouTube, donde les muestran las direcciones del campo eléctrico magnético. Por ejemplo, si hablamos en el plano, bueno, estos son X y Z. Estas serían las ondas referidas, por ejemplo, al campo eléctrico. Y las ondas referidas al campo magnético forman 90 grados con esas ondas. Y bueno, sería algo así, ¿no? Que están en el plano X, Y. Por lo que en general se considera esto así. Si el campo eléctrico está en un momento hacia arriba, el campo eléctrico, digo magnético, estaría en ese mismo instante apuntando 90 grados en ese punto, ¿no? Y lo genial de esto, recuerdan, ¿cuál es el producto vectorial entre E y B? Volvemos un poco atrás. Y ahí está. Es el vector de Poynting. Ese producto vectorial es el vector de Poynting. Así que el vector de Poynting apunta hacia dónde se dirige la onda electromagnética. ¿Están viendo? Se propaga por el aire vacío, bueno, no hay aire vacío, ¿no? Por el vacío y transmite un momento, porque fíjense que tenemos un momento magnético asociado, aquí está, una densidad de momento electromagnético asociado al vector de Poynting. Y recuerdan de física 1 qué cosa o qué consecuencias nos trae la transmisión de momento a través del, en este caso, del vacío. Es transmisión de energía, ¿no? Una especie de transmisión de energía. Y básicamente ese sería el motivo del por qué el Sol nos calienta. El Sol es una fuente de radiación electromagnética. O sea, muchos de estos vienen cargados de energía definida a través de su momento, que es el vector de Poynting sobre la velocidad de luz al cuadrado. Nos llega a la piel y estas ondas electromagnéticas hacen que las moléculas vibren y pues como hay vibración o hay una transferencia de momento, por lo tanto nos calentamos. Todo ese fenómeno es la radiación electromagnética. O más claramente, luz. Esto que he explicado acá sería la luz, ¿no? Es un tipo de radiación electromagnética. La luz son ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas son luz. Bueno, de esta manera Maxwell ha podido explicar qué es la luz, ¿no? Y lo más genial de todo ha sido que se ha dado cuenta que la luz viaja. ¿Dónde está la ecuación de onda? Aquí está. En la ecuación de onda, esto define bueno, la velocidad con la que viaja. En realidad esto es mu sub 0 es sub 0. Maxwell ha debido llegar hasta eso y dijo, bueno, a ver, esto que sea así, ¿no? Y bueno, de las ecuaciones de ondas electromagnéticas se tiene que la velocidad de dichas ondas que habían sido luz, ¿no? Que la velocidad de la luz en el vacío es mu sub 0, e sub 0 ha definido como 1 sobre c cuadrado. Entonces c es 1 sobre la raíz de e sub 0 y mu sub 0. Ustedes pueden hacer la prueba de que esto sale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que sería entonces la velocidad de las ondas electromagnéticas a través del vacío.
Y bien, ahí hemos visto un tipo de radiación entonces y he explicado un poco de dónde sale esa velocidad de la luz, ¿no? Había salido de las ecuaciones de onda del campo eléctrico y magnético y finalmente hemos descubierto que las ondas electromagnéticas habían sido la luz y transfieren momento, ¿no? Ya les decía, a través del vector de Poynting. Bien, creo que concluido esto con un resumen súper brutal, ¿no? Fíjense, en 3 páginas está acá. Obviamente no es así, hay que considerar más cosas acá. Se estudian las ondas electromagnéticas, no solo en el vacío, a través de un medio también, y ya saben que aquí seguramente va a pasar algo, ¿no? Ya no va a ser U sub cero de sub cero, eso reduce la velocidad de la luz, por lo tanto, podríamos decir que la velocidad de la luz en el vacío no es la misma que en el aire, no es la misma que en el agua, no es la misma que en cualquier medio, ¿no? Porque estamos viendo ahora, ya entendemos que cuando está en un medio, esos valorcitos de la permeabilidad magnética y eléctrica cambian. ¿No? Esa es la razón. Y de hecho, desde ahí sale la ley de Snell y nace la materia de óptica para estudiar específicamente el comportamiento de la luz en distintos medios, distintas formas, distintas fuentes, etc. Así que son materias ya de física muy bonitas en las que, bueno, es como están viendo, Física 3 abre las puertas a todo ese mundo. Y de hecho, aquí empieza la historia de Einstein, ¿no? Que a partir de esta velocidad de la luz ha planteado la teoría especial de la relatividad, que es el curso que vamos a pasar justamente en el mes de agosto, en el que van a ver que en base a esto, al descubrimiento de Maxwell, de todo eso es de Maxwell, vamos a continuar esta historia y vamos a inclinarnos al lado de la velocidad relativa que puede tener un objeto frente a la velocidad de la luz. Estas operaciones han sido bastante complicadas. La relatividad especial es más fácil. No necesitamos análisis vectorial. O sea, son álgebra normal. Bueno, hasta acá entonces hemos terminado estos temas. Les he explicado todo lo que básicamente sería el inicio de la materia de electromagnetismo. En realidad, este ya es la mitad casi de la materia. Solo hay que tomar en cuenta, como les decía, los medios en el que están, las energías y dipolos, tanto eléctrico como magnético. Bueno, esta ha sido nuestra clase número 31, en la que he podido contarles un poco más de toda esta historia tan bonita que es el electromagnetismo. A mí personalmente me ha gustado mucho conocer de dónde el origen matemático de la luz, ¿no? Aquí están viendo luz, están viendo sus ecuaciones matemáticas, aquí están, y pues estas serían sus ecuaciones diferenciales, ¿no? Que serían ecuaciones de onda. Ahí quedamos en todo el curso. En la próxima clase ya nada más me voy a enfocar a hacer un repaso general enfocado a los exámenes de asignatura y tal vez mencionarles algo más de teoría relacionado con el origen bueno, la ecuación del campo eléctrico y magnético, que es el teorema de Helmholtz, que está programado para la última clase. Bien, entonces ahí quedamos y continuamos bueno, en la siguiente clase.